Hola, hola, bienvenidos otra vez a este tu canal, Un Jardín en tu Corazón. Muchísimas gracias a todos los que me acompañan el día de hoy. Yo soy Jesusa Bendezú y vivo en Victoria, Australia. Hoy día les tengo el video que les había prometido de las macetas. Me han preguntado mucho sobre ello, cuál maceta es mejor, cuál me recomiendas para mi clima, son mejores las macetas de terracota, son mejores las macetas de plástico, cómo hace para que usar las canastas como maceta. Entonces hay bastantes preguntas sueltas que han quedado en el aire. He contestado algunas. Y por eso quería hacer un video sobre esto, porque yo uso todo tipo de macetas. Uso macetas de plástico, macetas de barro, reciclo tazas, tazoncitos. Uso las latas de galletas cuando son muy bonitas y me gustan, las quiero conservar, las uso como macetas. Entonces, como tengo esa experiencia y continúo a pesar de que ya tengo unos buenos años con las suculentas y sé que en algunos casos, algunas me dificultan un poco el, el riego porque tengo que regarlas con mayor frecuencia o otras con menor frecuencia. Entonces, he continuado usándolas y he aprendido a manejar el sistema y a conocerlas mucho a los tipos de maceta. Otra cosa que les quería anotar es que es la primera vez que me presento ante las cámaras. Me lo han pedido varias seguidoras que tenían la curiosidad de conocerme y bueno, y aquí estoy. No lo he hecho antes porque la verdad es que yo tengo muy poca experiencia con la cámara y aparte de eso, todos los videos los hago completamente sola, o sea, no hay nadie que me ayude, que me pueda poner el play o algo así, ¿no? Entonces, tengo que ingeniármela. Incluso los videos de trasplantes se me hacen un poquitín complicados a pesar de que tengo el trípode, pero ahí vamos, me la estoy ingeniando. Voy a tratar de hacer más videos de trasplante, que tengo bastantes plantas por trasplantar y digo, no, lo voy a hacer con mis seguidores porque ellos quieren ver esto, les va a interesar, pero digo, ay, después, ¿cómo lo voy a hacer? Que así, para mí es algo complicado, ¿no? Entonces me es un poco más sencillo poner la cámara y de repente hacer los videos de tours, de repente hacer los videos de las plantas que van llegando a mi colección, mostrar cómo usar los insecticidas para las plagas, hacer los videos de las macetas también es sencillo, pero el video de trasplante es un poquito que se me hace me causa un poco más de dificultad. Pero lo tengo programado para esta semana y quiero hacerlo porque tengo varias plantas que tengo que trasplantar. Bueno, lo que voy a hacer es hacer este video en dos partes. Eso es lo que he pensado. Voy a cortarlo y de ahí voy a hacer la otra parte que ya va a ser enfocando las macetas. Bueno, entonces sin más preámbulo, comencemos. Bueno, continuando con el video, acá les tengo algunos ejemplos de plantas que tengo. Voy a ir moviendo las plantas así ustedes las ven. Esta es una canastita. Esta es una plantita que tengo una canasta. Bueno, el lacita se le ha roto, la voy a cortar. ¿Y qué cosa le pongo yo adentro? Le pongo un plástico grueso y lo coso. Acá no sé si se nota el hilo con lo que lo he cosido, porque normalmente o sea, agarro un hilo y como para asegurar solamente la parte de acá y hago bastantes huequitos en el plástico. Así es, ella tiene como drenar, ¿no? Entonces es eso lo que pongo en las macetas. Acá les voy a enseñar que compré unas canastas ya listas. Estas las compré para Navidad, que las encontré en una tienda. Como ven, ya vienen con el plástico adentro y ellos también hacen lo mismo, las cosen. O sea, parece que con el hilo lo hacen lo mismo que yo hice. Les pasan un hilo, como ven. No sé si se aprecia. Coses el plástico y a esto hay que hacerle huequitos al plástico para que, ¿cómo se llama? El agua pase. Sí, ciertamente no es que tienen una duración eterna, pero hay macetas de canastas que yo tengo que están en más de un año en la macetita. Y son muy bonitas, hay de muchos tipos y muchas veces son económicas, ¿no? Yo estas, pongamos, compré estas tres, son navideñas por los colores, entonces las compré pensando en Navidad.
Y ya vinieron hasta preparadas, o sea, las encontré. Pero normalmente las encuentro sin nada y yo lo que hago es ponerle un plástico adentro. Un plástico adentro, lo coso y ya está. Y uso como maceta. Ves que esta ya está un poquito... Pero esta tiene ya tiempo conmigo. Y esta, y ves que la cita se le ha roto. Esta le voy a cortar. No le quiero cortar porque a veces es una continuación, ¿no? Son como un tejido, es un tejido las canastas. Entonces prefiero a veces dejarlo así. Y bueno, y quedan muy bonitas, respiran mucho y retienen un poquito más la humedad, como está el plástico adentro, retienen un poquito más la humedad que las de terracota, pongamos, que son para mí las de terracota y las canastas de fibra de coco son las que se secan más rápido. Esto era en el caso de las macetas hechas de canasta. Otras son la famosa maceta de terracota o barro, como le llaman, que dentro de las macetas y a mi experiencia, al igual que las macetas de fibra de coco, son las macetas que hacen que el sustrato se seque más rápido. ¿Por qué? Bueno, tienen el orificio de drenaje y aparte de eso, es es muy porosa y respira mucho. Respira mucho. Entonces, si tú tienes un clima muy húmedo, mucha humedad, mucha lluvia, entonces yo diría que las macetas de terracota son recomendables para esos lugares tropicales donde llueve mucho, hay muchísima humedad, son ideales con un buen sustrato, siempre el buen sustrato suelto, con bastante sustrato mineral y sustrato orgánico, 50-50 es lo que yo hago más o menos. Entonces, y en una de maceta de esta, en un clima que tiene mucha humedad y hay mucha lluvia, pues me parece que va bien, va bastante bien, ¿no? Acá los cultivadores, los expertos en Australia, que algunas, porque estoy en algunas páginas de Facebook, recomiendan estas macetas, pongamos, para Queensland. Queensland es un lugar donde prácticamente no tienen un invierno, es casi, ahorita tienen temperaturas más altas que nosotros, pero con más frecuencia y aparte de eso siempre hay una humedad, siempre, o sea, yo he estado allá, uno sale a la calle y ya uno está, los brazos están, uno siente, ¿no? Pegajosa la piel, hay muchísima humedad. Es un bonito clima porque siempre está soleado, siempre está lleno de verde y todo, pero hay muchísima humedad. Y para esos sitios donde es así el clima, y las plantas, el sustrato demora muchísimo en secar, a pesar de que hace calor, la humedad no deja que seque y son más propensas a las plagas. Estas macetas van súper bien porque acá se seca más rápido el sustrato, ¿no? También un sustrato seco, o sea, la planta tiene que beber cuando uno les dé el agua, tiene que estar un tiempo, el sustrato está húmedo, pero de ahí, por eso es el sustrato sueltito, con bastante sustrato mineral para que la tierra se seque rápido y la planta beba, el sustrato se seque porque también por las plagas, ¿no? Las plagas aman la humedad y las hojas secas. Entonces, para esos lugares con mucha humedad, con mucha lluvia, estas macetas van perfectas, ¿no? Las otras macetas que son muy comunes son estas macetas de plástico. Son estas macetas de plástico que vienen en todos los colores. A mí me gustan mucho las de colores, rosado, hay, ¿no? Entonces hay bastante, entonces yo trato de escogerlas. Hay veces las recojo gratis en los viveros cuando voy a comprar plantas. Entonces, ¿qué pasa con estas macetas? Estas macetas retienen más humedad, pero están diseñadas, si ustedes ven la parte, bueno, acá tengo una vacía, les voy a enseñar, es más fácil. Están diseñadas prácticamente estas macetas, si ustedes ven, tienen como esta parte de acá como patitas, ¿no? Eso ayuda bastante también. Una cosa que ayuda, y los huecos que tienen son gigantes, ¿no? Son gigantes. Y aparte de eso, si ustedes lo ponen en una superficie, si ustedes ven, hay un vacío. Entonces es como si ellas así las tengas en el piso, como siempre, como si siempre las tuvieras en alto o con rejillas, porque ya esas patitas que como que le han hecho patitas es para que la planta respire. El sustrato
salga con facilidad y respire. Eso ayuda muchísimo, a diferencia de las macetas de terracota que son así. También tienen, ahí voy a voltear acá una. Si ustedes ven, tienen como también, esto está más hundido, entonces hay como un vacío, entonces también ayuda. Pero estas de plástico son es más marcado eso. Es más, están como en como en alto, como tienen como patita. Eso es buenísimo. Eso es lo que pongamos las plantitas, las tazas y esas cosas recicladas no las tienen porque están hechas para otra cosa. Estas macetas están hechas para plantas, ¿no? Y es muy importante que la planta, eh, esto no es solo para que seque, es también para que respire. ¿Y por qué? Porque en estas macetas de plástico no hay forma de que respire, sino es por la parte de acá de arriba y por la parte de abajo. Sin embargo, las macetas de terracota respira por toda la maceta porque es porosa, ¿no? Y esa aireación ayuda a que la planta no retenga, ayuda a que la planta se seque, el sustrato se seque más rápido y sea menos propensa a las plagas también. Eso ayuda. Pero en un clima como el mío, donde es un clima seco, tienes que regar más seguido, definitivamente. Yo tengo plantas en estas macetas de plástico y en estas macetas. Estas de acá riego cada 8 días y y las de terracota cada 3 días, ¿no? Entonces, es un poco eso que la diferencia entre la de terracota y la de plástico. ¿Qué pasa con las tacitas que usamos en la casa y que ya se rompieron de repente un pedacito y las queremos usar? Hay que hacerles orificio definitivamente. Y estas que son como de loza o de porcelana, pues son hechas para la casa, para el té, para el café, son todas selladas por dentro, ¿no? Impermeabilizadas por dentro. Entonces, definitivamente van a retener más el agua, incluso que las de plástico. Retienen más el agua que las de plástico. Entonces, al tener estas, yo cosa es lo que hago. Estas son bastante buenas para los climas secos, bien secos, o donde hace muchísimo calor y no mucha humedad. Yo lo que hago es controlar con un termómetro o con un palito, que de eso les voy a hablar después, porque si no se va a hacer el video larguísimo, con el famoso palito de madera que uno lo mete y va controlando la humedad, o con los termómetros que también hay de todo precio, también ayudan muchísimo, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa con estas tacitas, hay que tener cuidado con el agua. No se pueden regar, si ustedes tienen diferentes tipos de macetas, y tienen más o menos relacionado esta de acá, que bueno, si ustedes ven es como eso cuando ponemos los piqueos y ponemos la salsita en medio, pues esto es una de esas de esas tazoncitos que yo le echo pues un huequito, ¿no? Y también pues son de loza. Esta de acá pues era como un tazón, era como un tazoncito de adorno, algo así. Tenía su tapita. Y yo pues le echo un huequito. Entonces, estas son en relación, son iguales. Se puede decir que estas de acá son iguales y tú puedes regarlas. Casi con las macetas de plástico se riegan en el mismo tiempo. Pero yo a veces prefiero controlar porque yo veo que estas sobre todo, retienen más humedad. Entonces yo prefiero controlar. Otra cosa que se puede hacer también es ponerles un sustrato más mineral, ¿no? Y, y no pasa nada. Otra de las macetas que uso mucho son estas de acá, que son macetas de latas de galletas. Cuando son así bonitas me gusta conservarlas. Lo bueno es que en la lata es muy fácil hacerle muchísimos huecos. Con un clavito y un martillo puedes hacerle todos los huecos que quieras. A las de loza no, a las tacitas no. ¿Por qué? Porque se terminan rompiéndose, ¿no? Entonces hay que ir se hace 1 o 2 huequitos en las de loza. Sin embargo, en estas no, puedes perforarla un montón y eso ayuda a que tengan buen orificio de drenaje y también ayuda a que sequen más rápido el sustrato, ¿no?
Eh, Esta de acá es una maceta que se usan mucho acá en Australia. Son macetas que traen de afuera, de China. Y voy a voltear un poco y ustedes ven que tiene un tremendo, es una maceta pequeña, pero si observan, tiene un tremendo hueco en medio y tiene patitas, tres patitas. Eso es lo básico. Las patitas hacen que ese hueco, por ese hueco circule bien el aire, por ese hueco circule bien el aire y el hueco es bien grande, ¿no? Uno le puede poner una mallita o lo que sea. Otra cosa, estas macetas por afuera son como laqueadas, todo impermeables, pero por dentro son porositas. Por dentro son porositas, o sea, están preparadas, las que son preparadas para hacer macetas, ¿no? Para su función, ¿no? Y estas se usan mucho acá en Australia, se comercializan mucho, las traen de China, los cultivadores, esos que tienen plantas así variegadas, las usan mucho, ¿no? En juego que hagan juego con la planta que tienen, el color y todo eso. Sí, son bastante comercializadas porque funcionan muy bien, sobre todo con las plantas variegadas. Dejan escapar bien el agua, son lo bastante porosas sin llegar a ser como las de terracota. Entonces les va bien sobre todo estas plantas que son un poco difíciles. Yo la verdad es que no las compro. Esta cuando me vendieron la planta me la dieron con la macetita y, y sí, funciona, yo veo que funciona muy bien. Y es básico poner las plantas, que la planta respire por abajo. Entonces, si tú tienes una maceta como esta, que es prácticamente plana, tú lo vas a poner en una base plana, el agua va a drenar poco, con mayor lentitud, pero si tú la pones en algo así, en alto, en algo en una mallita o en una repisa donde tenga una malla o tenga como esto, por donde la planta pueda drenar, y si tú pones acá esta maceta, el agua se va a ir rápido y por acá, por el huequito, va a respirar y va a secar. A que si tú la pones en una cosa totalmente plana, el agua se va a ir, sí, ciertamente, pero con mayor lentitud y esa plantita no va a respirar bien por abajo. Entonces siempre es recomendable, y yo lo que trato de hacer es poner mis plantas en repisas así, que tengan huequitos, ¿no? Mallitas que tengan huequitos. Hay muchas, ay, ¿cómo le llaman? Estantes, muchos estantes para macetas que son de madera. Hay muchos estantes de macetas que son de metal y no tienen los huequitos ¿cómo se llama? Porque hay otros sí que son como hechos como las repisas son hechas de malla, entonces es drenan más. ¿Qué cosa hay que hacer? Hay que pensar, ok, yo tengo de todo, repisas de madera, repisas de ese, pero yo ya sé que en las de malla las plantitas se van a secar más rápido. ¿Qué cosa hay que hacer? Hay que tratar de pasar a esas repisas que sabemos que la planta respira más y todo eso, de repente las macetas que retienen más humedad, ¿no? Y siempre es recomendable las plantas tenerlas en alto, aunque sea una repisa pequeña. Yo las tengo uso bastante las pallet, que son donde vienen las cajas grandes en los supermercados. Y a veces las venden o las regalan acá, que son como unas, no sé cómo le llaman en español, que son como unos contenedores de madera donde se apoyan los ladrillos para venderlos cuando los llevan en grupo. No estoy segura de cuál es el nombre en español, pero acá lo conozco como pallets, porque ustedes han visto que mis plantas están bien bajitas, ¿no? Abajo. Y he tratado también de usar repisas así blancas que son para, ¿cómo les explico? Que son como para uso de casa. Repisas que son como para uso de casa,
pero son como malla. O sea, yo me las he ingeniado, he tratado de reciclar cosas que me sirven eh, para las plantas como repisas, pero que las plantas respiren por abajo. Para mí eso es básico, es importante, ¿no? Y trato de poner ahí las macetas que yo veo que retienen mayor cantidad de humedad, ¿no? Ahora, en relación a las macetas de terracota, también uso macetas de cemento. Las macetas de cemento tienden a retener por más tiempo. Yo diría que son un poco más ideales para mi clima que las macetas de terracota porque retienen más humedad que las de terracota definitivamente. Las de cemento, ¿no? Retienen un poco más de humedad, un poco menos que las de plástico, pero está entre las de plástico y de las de terracota y eso me parece que es ideal. Y las macetas de lata que, bueno, que les había dicho que como uno les puede hacer todos los huequitos que uno quiere, entonces eso ayuda bastante. Eso ayuda bastante. Y como ven, estas de acá, yo le he hecho acá un hueco a esta macetita que le encontré así la compré, pero no tenía el hueco. Yo le he hecho el hueco con un clavito, no con un clavito, con un, ah, ay, no sé cómo le llaman a eso para perforar con el taladro, ¿no? Que usan en los taladros, pero yo uso solamente ay, me disculpan que yo no sé los nombres. Bueno, es como decir, la pieza que se usa para taladrar, pero yo uso la pieza sin el taladro. Cuando veo piezas delicadas así, uso esa pieza que es como de diamante, dicen que es, ¿no? Que hace hueco en loza, en vidrio. Y con un martillo muy finito voy haciéndolo despacio, 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 porque el taladro a veces me las rompe. Entonces, pero no es que puedo hacer un montón de huecos, ¿no? A diferencia de las de lata que sí se pueden hacer muchos huecos. Entonces, estas macetitas son toditas selladas por dentro, entonces la humedad se queda, no respira la maceta por el cuerpo, a diferencia de la maceta de terracota que sí respira, tiene un buen orificio y es bien porosa y respira por toda la maceta. Esta maceta solo va a respirar por este pequeño hueco que como ustedes ven es pequeño y todo adentro es prácticamente sellado. Entonces, ¿qué cosa hay que hacer con esta maceta? Tenerla en control, ¿no? Porque va a retener más humedad en la vida. Voy a regar, que son estas dos más o menos en promedio del mismo tamaño. Esta, pongamos, va a demorarse unos 10 días en secar o sí, 10 días la planta va a estar bien hidratada en un verano y acá 3 días. En 3 días. Hay bastante diferencia entre maceta y maceta. Esta maceta es como que si tuviera los huecos por toda la maceta, ¿no? Otra cosa que acá tengo una taza para que la vean. Esta es una taza grande. También como ven acá le he perforado un hueco. No se pueden hacer demasiados huecos tampoco porque si no se rompe la maceta. La compré porque es tan bonita y la pongo así y se ve bellísima. Es como una macetita. O sea, le tapo la cita. Entonces, hay que ver, toda es sellada, ¿ves? Toda es impermeable. Esto no sale por ningún lado de la humedad, solamente por ese hueco que se le hace. Entonces, si tienes una cosa así, pues hay que ponerla en una superficie como esta. Entonces, tienes más opción de que esa planta, esa tierra se queme más rápido porque está respirando. A que si lo pones en una superficie de madera o cualquier cosa que sea totalmente plano, la planta no respira igual, ¿no? No respira igual. Otras macetas que uso también son estas. Esta es un contenedor para las velas, ¿no? Entonces esta ya viene con hueco por todo lado, no abajo, pero con hueco porque es la parte de la decoración, como ven. ¿Y qué cosa hago? Pongo una malla dentro. Todo alrededor pongo una malla y ya de por sí sé que esta maceta yo lo he hecho más por belleza, como ven, pero esta maceta es una que se seca rápido la tierra porque como la de terracota respira por todo el costado y el agua se escapa rapidísimo, ¿no?
Todo esto son huecos, es decoración, es para una vela. Tú pones la vela adentro y la luz sale por todos esos huecos, ¿no? Esa es la función de esto que estoy usando como maceta, este contenedor. Entonces lo que yo he hecho es poner una malla por adentro, una malla transparente por todo y llenarla de tierra. Ya no he hecho hueco abajo, no es necesario porque tiene huecos por todos los costados. Y acá la planta se seca rápido. Esta es como la maceta de terracota, se podría decir, ¿no? Y así van funcionando las macetas. O sea, decimos que en las macetas las macetas que se secan absolutamente más rápido y donde la planta respira bien y son en las macetas de terracota. ¿Qué pasa en los climas secos como el mío? Me tengo que regarlas con mayor frecuencia. Tengo que regarlas con mayor frecuencia y pues si tengo 20, 30 o 50 plantas, pues es fácil de controlar, ¿no? Pero si tengo 200 o 300, pues hay un poquito de trabajo. Entonces hay que organizarse, hay que poner todas las macetas de terracota a un lado, tratar de que sabemos que si estas se secan rápido y son plantas que necesitan mucho sol, que vamos a poner todo, la mayoría de mis plantas están a cielo abierto. Entonces, yo lo que trato de hacer es ponerlas de terracota un poquito juntas. Entonces, yo hago un riego cada 8 días, ahora en este tiempo, cada 8 días riego, al menos que llueva, ¿no? Si llueve cambia todo. Hago el riego todas las plantas cada 8 días, pero las de terracota, 3 días después vuelvo a regar, solo de terracota eh, y ya está, ¿no? Y las de canasta, terracota, canasta y fibra de coco. Vuelvo a regar a los 3 días porque secan muy, muy rápido. Y las plantas para crecer, para desarrollarse, para ponerse hermosa, necesitan el agua. Dicen que hay que estresarlas, pero me parece que uno va viendo y va conociendo, o sea, de acuerdo al clima, tienes que ir conociendo tus plantas, cómo van reaccionando, ¿no? Entonces, estas son las de terracota, decimos que terracota, fibra de coco y las canastas, las canastas con muchos orificios, que le has hecho mucho orificio. Si le haces poco orificio, si haces poco orificios al plástico, esas van a retener más líquido, ¿no? Yo les hago muchísimos orificios al plástico para que salga bastante el agua. Prefiero que salga bastante el agua porque cuando llueve ellas no tienen problema, ¿no? Yo hago muchos, muchos orificios. Eso también, el plástico que le pones te da la ventaja de que esto no es como que estás perforando una taza, ¿no? Entonces tienes la ventaja de que acá le puedes poner todos los huecos, puedes hacerle todos los huecos que tú quieras y por acá va a drenar muy, muy bien por todo lado, ¿no? Al igual que las de lata, yo les hago creo que 20 orificios a la base, muchísimos orificios, para que esta macetita de acá de lata drene bien, ¿no? Entonces yo lo que hago, pero esta si la riego entre 8 días, todas en 8 días. Las únicas que riego cada 3 días son terracota, fibra de coco y las que he hecho de canasta, pero con muchos orificios, muchos, muchos orificios en el plástico. Entonces, y tenemos que tener un poco de cuidado con las macetas que hacemos de las tacitas, de las losas, de los tazoncitos, porque tienden a veces a retener mayor humedad, ¿no? Tenemos que ver dónde las ubicamos, si las ubicamos con protección, entonces esa maceta va a secar, va a demorar más en secar. Eso también mucho depende de la ubicación donde están las plantas, ¿no? Eso hay que observar mucho, si las plantas, todo el grupo de plantas, dónde la tenemos, si están en el mismo área, en la misma área, porque si yo tengo otra área que la tengo cubierta con protección, eso yo no riego cada 8 días, esas macetas yo riego cada 10 o 12 días, en verano, en verano cada 10 o 12 días, y las que veo que secan más rápido, o sea, las de terracota, las riego un poco más seguido, cada 4 o 5 días las estoy regando. Pongamos, yo he pasado todos mis agaboides a la parte cubierta
y también están prácticamente en una área, las que están en área de sombra, que son los aeoniums, también están ahí. Entonces hay que ver bien cómo es tu clima. Acá otra cosa que tenemos muchísimo en Victoria, en Melbourne, es, es una ciudad con muchísimo viento, si no la más ventosa de toda Australia, porque acá pueden haber vientos de más de 100 kilómetros por hora. Por eso es que yo ya no uso las greenhouse, los invernaderos de plástico, porque me manda todo al suelo, me rompe macetas, entonces yo ya no. Prefiero poner abajo, en la parte baja, las macetas siempre con rejillas como esta, pero ven que no son muy altas, entonces si toda la parte baja ya no corres tanto el riesgo de que cuando viene el viento, pues te, te manda al suelo todo, ¿no? Te vuela hasta los árboles se rompen, imagínate las macetas, los andamios. Entonces hay que ubicarlas yo las ubico en un lugar, sé más o menos cómo viene el viento, las ubico en un lugar donde más o menos están protegidas y va abajo, en la parte, o sea, siempre no a mucha altura. ¿Y qué pasa con el viento? El viento también hace que se sequen más rápido las plantas, ¿no? Entonces eso es otra cosa, podemos tener mucha humedad, pero también el viento, o sea, todos esos pequeños detalles hay que observar. Pongamos, si yo mi riego normal es cada 8 días, pero yo he tenido 4 días de viento, tengo que pensar que ya no serán cada 8 días, tengo que regar un poco, tengo que hacerlo antes, porque esas macetas deben de estar secas porque el viento las ha secado, ¿no? Entonces, esas cosas, esos detalles hay que tener en cuenta. A veces decimos, pero ¿por qué se pudrió? Si yo siempre he seguido este proceso, ¿por qué se pudrió si estas plantas están en el mismo sitio? Y a veces es la maceta, que no nos hemos dado cuenta que una maceta retiene más humedad que la otra y estamos tratándolas a todos por igual, ¿no? Si tenemos pocas plantas, 20, 30, 40, 50 plantas, yo pienso que es fácil no es difícil controlar las macetas, ¿no? Hay que observarlas, así como observamos nuestras plantas, cómo van reaccionando y nos damos cuenta que algo les está pasando cuando se van enfermando o han cogido algo, igual tenemos que observar cómo se seca el agua y porque también del riego depende mucho de la belleza de la planta, ¿no? Entonces, ese es el tema de las macetas. Las que retienen más humedad son siempre las tacitas, todas estas cositas recicladas. Normalmente, si tú compras macetas, las macetas que ya vienen como macetas, ya están hechas y preparadas para ser macetas. Ciertamente, de esta maceta a esta, definitivamente siempre las de terracota son las primeras en secarse en todo. Y las de fibra de coco. Hay otras macetas como esta hay otras que son así también brillositas, que también retienen la humedad, como las de plástico, no van mal, están bien, pero todas las que son improvisadas, como las de lata y estas, tenemos que ir controlando cómo van eliminando el agua. Las de latas nos permite hacerle todos los huecos que queramos porque no se van a romper. Igual las de canasta nos permiten hacerle todos los huecos que queramos, entonces va a ser el agua va a drenar bien, ¿no? De repente estas no nos permiten hacer todos los huecos, entonces hay que controlar más el agua en esas macetas. Y siempre macetas con orificio de drenaje. Eso es muy importante y para mí es una regla. ¿Tengo macetas sin orificio? Las tengo, pero contadas. Serán 2 o 3 en toda la cantidad de plantas que yo tengo. Y porque ya más o menos tengo unos años de experiencia, pero ni por los años de experiencia que tengo muchas. O sea, tengo 2 o 3 por ahí, no más. Porque, primero porque la planta necesita, porque también eh, pienso que es un poco también porque me dificulta, hay que poner más atención en ellas y hay veces yo riego con manguera a todo,
y después de regar con manguera todo, eh, uso el blower, que es el soplador, que ahora tengo uno, usaba la bombita sopladora, pero ahora uso otra cosa, que me parece que los voy a enseñar en el siguiente video, eso no va a tomar mucho, va a tomar unos minutos, y, y soplo todas las plantas, y bueno, las que puedo echarle, regarlas solo en la tierra es preferible. A la planta, a las suculentas no les gusta tener el agua emposada en estos, entonces después de regar yo riego con manguera todo, me es más fácil, riego con manguera todo y después les seco el agua. Igual que cuando llueve, ¿no? Se llenan de agüita en las rosetitas y hay que secarlas. Simplemente hay que soplarlas, ¿no? Con la bombita sopladora o con lo que tengas, retirarles el agua que ellas emposan en las rosetitas. Bueno, y eso es todo acerca de las macetas. Todas las preguntas que tengas se las voy a contestar con mucho gusto. Las curiosidades que ustedes tengan acerca de mí también. Y bueno, muchísimas gracias por haberme acompañado el día de hoy. Y este fue Un jardín en tu corazón. Gracias.